Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hoy sábado 31 de mayo. Me van a perdonar, pero estoy secando el sudor. Estamos en una calor bastante fuerte con mucha humedad acá en Puerto Rico y a veces hace un poquito difícil hacer las cosas, ¿verdad? En el tiempo y en el orden necesario. Empezamos unos poquitos de minutos más tarde porque para yo poder hacer este programa tengo que arreglar muchas cosas con anticipación. Pero estamos aquí dándole gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. A lo lejos van a escuchar a mis ovejas que, como punto aparte, ellas lo único que piensan es en comida, y yo le doy a ellas un tipo de alimento adicional a la hierba que comen aquí en mi casa, y ese alimento pues le gusta mucho, tiene otro sabor, y cuando le doy una porción a veces se ponen a protestar porque quieren más. Aunque la porción es suficiente, ellas quieren más. Y a veces ustedes la van a escuchar un buen rato berreando y protestando porque están pidiendo por más. Y a eso yo le añado, y mucha gente dice: yo soy la oveja de Cristo. Ser oveja trae sus complejidades. Y a veces las ovejas son un poquito tercas y van más allá de lo que se supone. Quizás algún día hablaré un poco acerca de las ovejas y de qué conlleva tener una oveja, no en teoría, sino en práctica. Tengo dos y llevo más de 4 años con ellas y ha sido todo una aventura. Gracias le damos a Dios por eso. Seguimos en leyes espirituales y estábamos hablando acerca de que en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó los cielos, la tierra y todos los animales que están en el mar y en la tierra y al hombre, Dios lo hizo con su palabra. Cuando usted va a la Biblia y usted lee un verso en la Biblia, hay un orden en que está escrito, y está escrito específicamente dándole énfasis a ese orden. Nosotros acá en Puerto Rico, quizás en Latinoamérica, pues como tenemos diferentes escritores y hemos sido influenciados por escritores franceses, españoles, ingleses, anglosajones, africanos, etcétera, etcétera, hay diferentes formas de escribir. Por lo tanto, hay ciertas personas que cuando escriben crean un énfasis y después viran para atrás para reforzar lo que dijeron al principio, y después más adelante explican un poco más. Cuando usted lee la palabra de Dios en hebreo fue escrito para que hubiera una importancia desde que se escribe, con el detalle que se escribe y en el orden que se escribe. Si usted está acostumbrado a tener un pensamiento que brinca de ideas a ideas, cuando usted lee la Biblia se le va a hacer un poco incómodo porque las ideas están de corridos, no te brinca de lugar en lugar. Y usted va a decir: ¿por qué tú estás explicando eso? Estoy explicando porque cuando Dios habla y Dios hace unas cosas en la Biblia, y habíamos establecido que todo lo que sale de la boca de Dios es ley, es una verdad, porque dice la Biblia que Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando sale de su boca, es real. Vamos a ponerlo en un punto un poco dramático, que Dios viene y dice, a Juan del Pueblo, hablando de un cualquiera: Juan del Pueblo, tú tienes un carro azul. Y Juan del Pueblo dice: yo no tengo un carro, y menos sé qué color que tengo porque no tengo un carro. El mero hecho que Dios haya dicho, que Dios es el que habla y existe, que Él tiene un carro azul, va a tener un carro azul porque así Él lo dijo. La palabra de Dios es veraz y la palabra de Dios es ley. Ahora, cuando Dios crea en Génesis capítulo 1
la creación, Él hace las cosas en un orden existencial, donde todas las cosas que están creadas en el planeta necesitaron ese orden existencial con esas leyes existenciales para que todos los elementos que fueron hechos y creados en el planeta pudieran coexistir. Y utilizo la palabra simbióticamente, donde una cosa depende de la otra y no puede vivir sin ella. Usted se da cuenta que Dios, cuando antes de crear los árboles y la hierba, pues sacó la tierra afuera. La tierra tenía que estar afuera, tiene que agarrar oxigenación para entonces poder hablar de la semilla. Antes de Dios crear los animales, los peces, las aves y los animales que están en la tierra, Él puso las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Era necesario que estuvieran ellos primero para que después estuvieran las aves, los animales de la tierra y del agua. Todas las cosas van en un orden. Dios no es un Dios de disparates. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de déjame ver qué hago y cómo me lo invento por el camino. El Dios de nosotros es un arquitecto perfecto y Él todas las cosas que hace, las hace con un sentido y con un propósito. Los hombres nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Entonces, cuando buscamos en Génesis capítulo 2, que hablamos acerca de Adán, que fue puesto en el huerto de Edén, yo quiero tocar esa historia para poder probar que hay un orden que Dios estableció para que las cosas funcionaran y fueran de beneficio para todos. Y usted quizás se sabe esta historia, pero yo quiero que usted la lea como una maqueta que Dios le está dando al hombre para que él se pueda dirigir. Y establecí que la creación del día 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada cosa tiene que ver una con la otra y el orden que está hecho tiene que estar hecho en ese orden para que puedan subsistir. Yo quiero dejar eso claro porque si usted es un agricultor y usted dice, pues yo no voy a seguir las leyes puestas por Dios, yo voy a sembrar la semilla en el aire. La semilla se va a caer en la tierra y se da en la tierra, no se da en el aire. Si usted es una persona que cría aves y usted dice, yo no creo en las leyes que puso Dios, yo voy a poner el ave debajo del agua para que se multiplique, el animal se va a morir. Si usted viene y dice, bueno, los peces yo no los quiero criar en el agua, vamos a ponerlos en la tierra para que se reproduzcan, el pez se va a morir. Porque las leyes de Dios son por encima de todo y por causa de sus leyes nosotros construimos encima de ellas. Nos movemos y nos manifestamos. Dicho esto, y no quiero profundizar mucho en Génesis 1 porque ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos para Génesis capítulo 2 porque yo quiero que usted vea algo y yo quiero que usted vea ese orden. Ahora, Dios cuando pone orden es con propósito. Vuelvo y recalco, Dios no es un Dios de improvisación ni de desorden. Dios es un Dios de orden. Y cuando vamos a leer aquí en Génesis capítulo 2, yo quiero que usted vaya entendiendo algo. Y es que cuando Dios crea al hombre, el hombre no sabe nada. Dios le tiene que enseñar. Y Dios le enseña por ejemplo. Dios no es un Dios que te viene a dar un sermón y no te da ejemplo. Si Dios dice yo te amo, primero te enseñó que te amaba y después te lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que tú vayas entendiendo cómo Dios funciona con el hombre, para poder romper con ciertos paradigmas que tiene la gente en las iglesias, donde a veces presentan a un Dios que no explica, a un Dios que no comparte sus planes y que estamos a la merced de que pase lo que pase porque yo no tengo idea de lo que va a pasar. Dios habla, Dios comparte, Dios da ejemplo y Dios enseña. Dice la palabra en Génesis capítulo 2. Y vamos a leer desde el 4 porque quiero establecer una realidad. Dice, estos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda planta de campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay muchas personas que dicen que Génesis capítulo 2 es un resumen de la creación de Dios en Génesis capítulo 1. No lo es, porque cuando te habla acerca de Edén, te lo escribe aparte. Y dice, y Dios plantó un huerto. En ese huerto, el verso que acabamos de leer, Dios empieza a crear en ese huerto cosas. Y Dios puso ahí también los árboles mencionados, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y pone a Adán en ese huerto para que lo labre. Entonces, vamos a brincar de ahí al 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Edén, para muchas personas significa el paraíso, donde Dios puso a Adán y Eva. Para otras personas significa el lugar donde Dios los colocó y hablaba con el hombre. Para los judíos, Edén significa, y no quiero que nadie diga, ya sabe hebreo, no sé hebreo, pero escucho personas que sí saben hebreo, que sí conocen y explican. Edén, cuando usted busca el idioma hebreo antiguo, estaba hecho con lo que se llaman strokes. O sea, cuando usted agarra ¿cómo se llama esto? Para dibujar, no es un cincel, es una brocha. Usted agarra una brocha y usted traza una línea, esa es un stroke. Y en hebreo las palabras están escritas en líneas tiradas de diferentes formas. Esta palabra Edén es una palabra que no tiene definición para compararla a otras cosas. Si usted lee la palabra Edén en inglés, se escribe igual. Y se dice en inglés Eden. Cuando usted va al hebreo y usted la escribe, se escribe igual. E-D-E-N. Obviamente con el vocabulario de ellos. No es como nosotros tenemos el nombre de Jesús, que en latín, en español, es Jesús.
En inglés se escribe igual y se dice Jesus, pero en hebreo es Yeshua. Edén se queda igual. Y según los eruditos, Edén significa, en cada stroke, significa lugar de encuentro de Dios y el hombre. Eso significa lugar de encuentro de Dios y el hombre. Ahora yo quiero que usted pueda visualizar algo espectacular acerca de la creación. Dios crea todas las cosas carnales, pero cuando va a crear el lugar donde se va a encontrar con Adán, Él lo crea en una forma diferente. Porque dice, y aquí es que vamos con ese pequeño detalle. Dice el 8, lo habíamos leído, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En este lugar Dios empieza a crear árboles, empieza a crear un huerto. Pone a Adán ahí a trabajar. Escuche bien lo que voy a decir. No quiero que me malinterpreten, lo estoy diciendo en el orden bíblico. Dios crea al hombre y usted va a ver que lo primero que le pide al hombre es trabajar. Esta parte es sumamente importante. ¿Por qué Dios le está pidiendo al hombre que trabaje? Porque más adelante en los evangelios, Jesús dice, mi Padre trabaja hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo? Mi Padre, el Dios soberano, trabaja. En hebreo, tú haces el oficio de tu padre. Si tú eres carpintero, si tu papá es carpintero, tú vas a ser carpintero. Estoy hablando Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en parte. Si tú eres pescador, o sea, tu papá es pescador, tú eres pescador, tu hijo va a ser pescador. Si tú vas a bregar degollando, trasquilando ovejas, pues en tu generación van a seguir haciendo lo mismo. Porque el padre le enseña el oficio a su hijo. Dios cuando crea a Adán, lo primero que hace es le enseña oficio. Y yo quiero que usted vea porque de la forma en que Dios crea en el capítulo 1 y de la forma en que Dios habla y enseña a Adán, es la forma en que van a correr las cosas por el resto de los siglos. Las leyes se establecen por el resto de los siglos. Eso viene y le dice al hombre, yo quiero que tú labres el huerto, que lo trabajes. Y vamos a leer el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ajá. Y el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios pone a Adán en el huerto de Edén y le dice, trabajas. En el huerto hay dos árboles específicos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Pero él podía comer del árbol de la vida. ¿Por qué Dios pone estos dos árboles accesibles al hombre? Podemos decir, el árbol de la vida lo pone para que él viva eternamente y la muerte nunca se caiga en efecto. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué lo pone en el huerto?
Dios quiere que tú le sirvas a Él por voluntad propia. No quiere que tú le sirvas como un robot. Por lo tanto, Dios siempre te va a dejar elegir qué tú quieres hacer. Porque si vas a amar a Dios, que tú lo ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si no quieres estar con Él, pues decide no estar con Él. Dios no cría roboces. Dios crea y salva a la gente que quieren estar con Él por amor. La obediencia es amor. Yo no sé usted, pero yo no quiero que una persona esté conmigo si no me ama, si no me obedece, si no me respeta, si no es fiel, si no es verdadero, si no es justo. So, Dios está enseñando desde el principio que Él no va a bregar con el hombre de tal manera que Él le esconda las cosas. El árbol de la ciencia del bien y del mal está ahí. Pero no coma de él. Yo quiero que usted vaya viendo esto, cómo se desenvuelve para que podamos entonces entrar en unas leyes que funcionan cuando están en el orden de Dios. Le dice que lo labrara y el 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y hay mucha gente que rápido dice, sí, le hizo la esposa. No, no hizo la esposa. Lo primero no fue la esposa. Miren lo que dice el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios conoce la necesidad del hombre y Dios crea animales para que ayude a Adán. Porque yo digo que el capítulo 2 no es un resumen del capítulo 1, porque acabamos de leer que aquí en esta creación las aves salen de la tierra. Cuando usted va al capítulo 1 de Génesis, una página para atrás, y usted lee el versículo 20, dice, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Capítulo 1, las aves salen del agua. Capítulo 2, las aves salen de la tierra. Dos tipos de creaciones. Entonces, estos animales iban a ser para ayudar a Adán en lo del huerto, sea en la propagación, sea en mover cosas, sea como las abejitas que vienen y polinizan, sean como los otros animales que hacen su trabajo y sacan el néctar, Dios creó los animales. Ahora, algo interesante es que es este verso donde tú ves a Dios y al hombre trabajando juntos. Quiero que usted lo entienda. Dios y el hombre trabajando juntos. Dios creando animales, se los lleva a Adán y a Adán le pone nombre. Y nombre en hebreo significa que le dé un nombre que es un adjetivo de lo que él va a hacer y va a funcionar. Por ejemplo, si él le da el nombre del elefante, el elefante va a tener su nombre, pero también va a describir el tipo de fuerza que va a hacer y cómo va a manifestarse y qué va a mover y qué va a hacer.
Si le pone el nombre de la hormiga, le va a decir el tipo de trabajo que va a hacer, el tipo de fuerza que tiene, y es descriptivo. En hebreo, los nombres son descriptivos de lo que usted es y hace. Hoy en día nosotros tenemos muchas personas que tienen nombres combinados y nombres inventados y a veces no tienen ni significado. En hebreo, el nombre es importantísimo porque describe tu actitud, tu forma de ser y hacia dónde tú vas. Si usted dice, no me convence eso que tú estás diciendo, mire la historia de Jacob, que Jacob desde que nace o desde antes de nacer, le ponen el nombre de usurpador, engañador, Jacob. Jacob va creciendo y va teniendo sus situaciones y sus cosas y tiene sus pleitos con su hermano y después que engaña a su papá con la primogenitura, se va a la casa de sus familiares lejos, se casa, quiere regresar para atrás, el hermano dice que lo va a matar y ahí tiene Jacob una lucha con un hombre por la madrugada. Y cuando está peleando con el hombre le dice, suéltame, que raya el alba, ya va a amanecer. Y Jacob se da cuenta que no está peleando con un hombre, sino que está peleando con Dios. Y Jacob, usurpador, engañador, le dice al hombre, bendíceme. A Jacob le iban a matar. Iban a matar a sus hijos, a su esposa, a su ganado. Y Jacob le pide a este hombre que no puede visualizar bien porque es de noche, que él entiende que es Dios, le dice, bendíceme. Y este ser, este ángel, no le da riqueza, no le da posesiones, no le da un arma, no le da una espada, le da un nombre nuevo. Mire cuán significativo es el nombre en una persona. El ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, yo me llamo usurpador engañador. Y él dice, ya no te vas a llamar así. Ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. Entonces, el que era ex Jacob, que ahora es Israel, suelta al ángel y el ángel se va. Cuando él regresa a su familia, está cojeando porque el ángel le tocó y le descoyuntó el muslo arriba, la cadera. Y ya él deja de ser usurpador y ahora es príncipe de Dios. Dice la Biblia que Dios se le demostró a Esaú, lo dice un verso bien cortito, unos ángeles, que era un ejército de Dios, se encontraron con Jacob y fueron rumbo a Esaú. Dice bien cortito. Y Dios libra la vida de Jacob, cambiándole su nombre y bendiciéndolo. El nombre, cuando es puesto por Dios, es todo lo que tú eres. Y usted va a decir, wow, todo lo que tú eres. Sí, todo lo que tú eres. Quiero darle el peso para que tú puedas entender el por qué Dios le dice a Adán, aquí creo los animales, dale el nombre tú. Porque Dios le había dicho a Adán, te vas a enseñorear de todos los animales, de todas las bestias, de todo lo que está debajo del agua y todo lo que vuela. Tú vas a ser Señor y lo vas a dominar. Vas a tener dominio. Cuando Dios crea, ya Dios le había dado a Adán esa autoridad. Y cuando Dios da autoridad, Dios trabaja contigo con la autoridad que Dios te dio. Dios no le va a poner nombre a lo que te toca a ti ponerle nombre. Yo quiero que tú vayas viendo eso porque es una característica de lo que Dios creó y es ley. Por eso es que hoy llamamos las cosas una mesa, un carro,
una casa, porque la autoridad se le dio al hombre. Esa autoridad fue dada por Dios. So Dios viene y le dice, ponle nombre, y le pone el nombre, y los animales ayudan en la tarea a Adán. Entonces dice Génesis 2:21, entonces Jehová Dios, vamos a volver a leer el 20, que dice, puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Si Dios crea en lo primero ayuda idónea para el trabajo, pero no le creó ayuda idónea para Adán. Y esta es una de las enseñanzas que se le deben de dar a los jóvenes en las iglesias, a los hombres jóvenes y a los hombres adultos jóvenes. Y si los adultos hombres no la saben, hay que dársela también. Dios pone al hombre como cabeza y mira cómo Dios brega con el hombre como cabeza. Primero le enseña oficio. A cada uno de nosotros Dios nos dio un regalo, un talento, una habilidad. Sea para trabajar con las manos, para cantar, para dibujar, para trabajar en construcción, para hacer maquetas, para hacer trabajos de ingeniería, para hacer lo que sea. Dios nos dio a nosotros una tarea, un oficio. Y ese oficio nosotros lo tenemos que hacer. Cuando el hombre hace su oficio y hace su trabajo, se siente completo. Después que el hombre se siente completo, entonces Dios le consigue una ayuda idónea para el hombre. Y si leemos el próximo versículo, ahí aparece entonces la creación de la mujer. Dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Me voy a detener en esto. Y estamos estudiando leyes espirituales, y las leyes espirituales tienen un orden y una razón de ser. Dios está poniendo un orden en cómo los hombres se van a mover. Primero, Dios te da oficio. Yo le digo esto a los muchachos jóvenes. ¿Tú te quieres casar? ¿Tú quieres montar una familia? ¿Tú quieres tener un hogar? ¿Tú quieres tener tus cosas y tener hijos y tener gente debajo de ti y guardarlos y cuidarlos? Me dicen sí. Pero lo primero que vas a hacer es vamos a buscar un oficio y trabaja y púlete en el oficio. Cuando seas maestro del oficio, entonces puedes entrar en una relación de compromiso y guardar a tu esposa, su siguiente a tus hijos. Si el hombre que me estás escuchando, se casa antes de tener oficio, antes de estar trabajando, usted va a tener un hombre desbalanceado, un hombre un poco depresivo, un hombre que va a estar titubeante aún en su autoridad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es en orden. Y usted va a decir, no, pero si yo amo a la chica y me quiero casar, pues el amor lo puede. Y yo te voy a decir, sí, el amor lo puede todo, pero el trabajo paga la renta, paga el carro, la luz, el agua, el celular, etcétera, etcétera. Cuando Dios crea al hombre, una de las cosas que los hombres tienen que aprender a conocer es la autoridad que Dios te da y el propósito que Dios te da junto con el oficio que tú vas a hacer. Para el hombre esto es bien importante. Porque mientras la mujer está pensando
en su reloj biológico. Una mujer quiere tener hijos. No quiere empezar a tener hijos después de los 40, sino que quiere tener hijos desde antes. Porque después de los 40 pueden haber problemas graves. El hombre está pensando en el reloj económico. Una mujer piensa en su reloj biológico y el hombre está pensando en un reloj económico. Son dos puntos diferentes. Y Dios lo hizo así. Por lo tanto, quiero decirle a las mujeres, no quieras que el hombre piense como una mujer. Y le digo al hombre, no quieras que tu mujer piense como hombre. Porque Dios te crea para un propósito. Y estamos leyendo leyes espirituales, cómo se acomodan en la vida de cada uno de nosotros. Si usted tiene un joven que trabaja desde su juventud, conoce su oficio, conoce lo que tiene que hacer y económicamente está firme, se casa y hay una estabilidad en ese matrimonio en muchas áreas, porque no tan solamente finanzas, él sabe manejar situaciones, él sabe poner nombre, él sabe edificar, él sabe darle forma. Entonces, la mujer, aquí vamos, mira lo que dice. Leemos el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo a él. Dijo entonces Adán, ¿quién dijo? Adán, no fue Dios, fue Adán. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y usted va a decir, pero ¿y por qué Adán le puso nombre? Adán le puso nombre porque cuando Dios le dio la primera vez ayuda idónea, hizo los animales, se los trajo a él y le dijo, ponle nombre. Cuando Dios va a crear a Eva, lo duerme a él, la crea y se la trae. Mismo formato. Ya Adán no tenía que explicarle a Dios que le pusiera nombre, porque era el mismo formato. Adán, sin pensarlo, con la autoridad que tiene, le puso nombre. Esta es varona. Y usted va a decir, eso está bien, pero no te mandes porque eso es Antiguo Testamento, esa cuestión de que son mucha autoridad. En Génesis capítulo 2 no está el pecado. No entró la muerte, no está Satanás, no hay corrupción, no hay moho, no hay oxidación. Todo es perfecto. Y en la perfección, mire la forma en que Adán se mueve en autoridad. Este es el propósito de Dios para el hombre. Y usted va a decir, bueno, pero eso fue Adán antes de que entrara el pecado. Ya nosotros tenemos pecado. Habíamos establecido de que el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas que habían de venir. Y que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento tienen una sombra y te dirigen hacia el trabajo que Dios va a hacer, Jesucristo va a hacer. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, usted ve que la iglesia es la novia que se va a casar con el Cordero, con Jesús. Y Jesús le pone nombre a la novia. Y Jesús la compra con su sangre. Mire qué autoridad. Y Jesús la limpia de pecado. Y Jesús escribe su nombre en el libro de la vida. Y Jesús viene a buscarla en las nubes de los cielos con toda la autoridad del universo.
dada por Dios. ¡Qué autoridad! Yo quiero establecer de que nosotros somos hijos de Dios y que en Cristo nosotros nos movemos en esa autoridad. No es en las leyes humanas, sino en la autoridad de Cristo. Y usted va a decir, sí, hablaste del hombre, lo que el hombre tiene que hacer, pero ¿qué tiene que hacer la mujer? Dice el 24, estamos en Génesis capítulo 2, 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. ¿Qué se supone que haga el hombre? Que deje a su papá y a su mamá. Papá y mamá que me escucha, si tú quieres criar, formar un hombre, te tiene que dejar. Si es que tú quieres que las leyes de Dios sean sobre ese muchacho. Porque hay gente que aman tanto que el pobre muchacho ya tiene 30 años y le dicen, quédate aquí, no te preocupes. Tiene 35, no te preocupes, quédate aquí, no te cases, quédate aquí. Tienen 40. Y le dicen, no te preocupes que Dios va a cumplir tu propósito. El propósito de Dios y la ley de Dios es que deje ese hombre a papá y a mamá y se una con su mujer y sea uno con ella. Yo no sé si tú te has dado cuenta hasta el día de hoy que nosotros somos impulsivos para cambiar las leyes de Dios por las leyes de nosotros. Yo no quiero que se vaya, déjalo para que sea hombre. No, pero ese es mi bebé, yo le cambié los pampers. Sí, pues ahora mismo no tiene pampers, ya está grande, está balbú, está crecido. Se va al parque y viene sudado, apesta, hombre. Deja que se vaya y haga su hogar. Y dice el 25, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había pecado, pues ¿para qué avergonzarse si no había pecado? En la ley de Dios, el hombre recibe de Dios la dirección hacia dónde va. Recibe el norte. Y esto yo quiero hablarlo no, el hombre es mejor, la mujer es menor, no por eso. No porque quiero poner un punto de quién es mayor y quién es menor. No, señor. El punto por el cual yo voy a hablar esto está en Efesios, creo que es capítulo 4, cuando Pablo dice, y estas cosas las hablo no por el matrimonio carnal, sino por el matrimonio de Jesús y la iglesia. Dice, grande es este misterio. Por lo tanto, lo que yo voy a hablar ahora va conforme al misterio que está hablando Pablo de Jesús y la iglesia. Lo voy a llevar poco a poco. Cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas o de las manifestaciones de Jesús antes de empezar su ministerio, a los 12 años, lo llevaron al templo, porque tú no podías llevar un niño de 11 años para atrás al templo, porque no tenía conciencia de lo bueno o de lo malo. Eso se espera a que el niño tenga 12 años para entonces ser llevado al templo, porque entonces sí va a entender y conocer qué es bueno, qué es malo, y va a saber cuál es la voluntad perfecta de Dios, cómo adorarle y cómo servirle. Cuando María y José llevan a Jesús al templo, dice la Biblia que como habían varias personas, habían bajado de muchas personas a Jerusalén, se les perdió el muchacho.
Y por 3 días lo buscaron. Cuando miran para atrás, lo encuentran dando clase en el templo y los maestros, los eruditos, escuchándole y haciéndole preguntas. Yo quiero agarrar ese suceso y amarrarlo con Adán. Porque más adelante, cuando la mamá va a regañar al muchacho y le dice, ¿por qué tú nos hiciste esto? Y Jesús le dice, curioso, no le dice mami, no le dice mamá, le dice mujer. En los negocios de mi padre me conviene estar. Y habíamos establecido de que el hijo, estamos hablando en los Hebreos, Antiguo Testamento, parte del Nuevo, los hijos siguen el mismo oficio del padre porque el padre es el que le enseña el oficio. Como Dios le enseñó a Adán a trabajar la tierra y a labrarla y a cuidarla, y le enseñó cómo ponerle nombre a los animales, así Jesús le estaba enseñando a los religiosos. ¿Por qué? Porque Dios Padre había hablado a Moisés y él le está explicando lo mismo que Moisés le explicó, que Dios le explicó a Moisés. Por lo tanto, Jesús estaba haciendo el mismo oficio que su Padre. Miren el propósito de Dios y las leyes cómo van en orden. Entonces le dice, mujer, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Más adelante, antes de que Jesús se fuera a revelar en milagros frente a todo el mundo, a María y a Jesús y a algunos de sus discípulos los invitan a una boda. En esta boda se acaba el vino muy temprano y estas bodas eran de días. Por lo tanto, empieza el revolú porque si se acaba el vino, eso es mala reputación, no estaban preparados, no tienen el dinero suficiente, eso es una vergüenza. María se entera y María va a donde Jesús y le dice, se le acabó el vino, ayúdalo. Después usted lo busque. Esta es una conversación bien corta y precisa. Y él le dice, mujer, mi tiempo no ha llegado. María se da vuelta y le dice a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él le diga, y se va. Jesús no le dijo que sí. ¿Por qué María hizo eso? Y es una de las razones por lo que está escrito en Génesis capítulo 2. El hijo, las obras de su padre hace. El hijo, el oficio de su padre hace. Hay unos eruditos y hay unas posturas, personas estudiosas, que ellos dicen que el mero hecho de que esa conversación se dio así era porque Jesús ya había cambiado el agua en vino en la casa de María. Y María había presenciado
lo que Jesús hacía. Entonces María utilizó una ley puesta por Dios para hacer que el milagro se diera. Y es que el hijo no puede deshonrar a su madre. Cuando yo estoy explicando esto, usted no lo puede ver con una mentalidad puertorriqueña, venezolana, americana. No lo puedes ver porque en la cultura de nosotros es otra cosa. Pero en esta cultura se enseñaba de que el hijo no podía ser desobediente. Se enseñaba de que el hijo no podía poner en vergüenza a sus padres. Se enseñaba el respeto, la honra, como no se enseña allá en muchos países. Y ese respeto y esa honra se la dio Dios Padre a Moisés. So Jesús no puede ir en contra del Padre. Y ahí Jesús convierte el agua en vino. Leyes espirituales. Usted va a decir, pues María entonces supo cómo manipular a Dios. No. Yo creo, lo que dice la Biblia, toda dádiva y todo don perfecto es dado desde el Padre Celestial. Hay otra parte que dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Esto era necesario que pasara. Y si usted me dice a mí, no, lo que pasa es que ¿cómo María podía hacer eso en el Espíritu si no había descendido el Espíritu Santo? Si eso fue hasta Pentecostés. Bueno, cuando María se encuentra con Elizabeth y tenía a Jesús en el vientre y Elizabeth tenía a Juan el Bautista en el vientre, fueron llenas del Espíritu Santo. Y ahí tú tienes dos mujeres donde están en una dimensión diferente a los hombres. Ay, Padre. María conocía a Dios. ¿Se acuerdan en Lucas cuando dice, el ángel le dice, y el Espíritu Santo hará sombra sobre ti? Jesús, cuando empieza a predicar, él dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo que escucho hacer de él y lo que debo hacer de él. Jesús está diciendo, el mismo formato de Génesis 2 es lo que yo vengo a hacer porque esta es la voluntad del Padre. ¿Qué hizo Adán? Lo que escuchó hacer del Padre y lo que vio hacer del Padre. ¿Qué hizo Jesús? Lo que escuchó hacer del Padre y lo que vio hacer del Padre. Estoy en vivo, tengo gente pasando en un carro con música. Cuando Jesús empieza a trabajar, Él no hace su voluntad, Él está haciendo la voluntad del Padre. Entonces de momento usted se da cuenta que Jesús empieza a cambiarle el nombre a la gente. A Simón le llama Pedro. Así como cuando Adán le puso los nombres a los animales y después le puso el nombre a la esposa. A unos discípulos los llamó los hijos del trueno. Jesús moviéndose de la misma forma que se movió Adán. Ahora, yo quiero que usted vea algo. Cuando Jesús va a dar su vida, hay unos teólogos que dicen, la iglesia nace cuando Jesús celebra la Santa Cena. Hay otros teólogos que dicen, la iglesia nace cuando Jesús es traspasado por la lanza que sale agua y sangre.
Qué curioso. Qué curioso. Y lo digo de forma jocosa porque tiene una profundidad preciosísima. De que Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y pecan. Y por causa de eso entra la muerte. Nosotros comemos de él. Sí, del que murió en un madero. Sí, del que murió en un árbol, según otras traducciones. Sí, comimos de él, el dador de la vida. Mientras Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y perecieron, nosotros comemos del autor de la vida y vivimos eternamente. A Adán y Eva no le dejaron comer del árbol de la vida porque Dios necesitaba que nosotros comiéramos del original. El árbol de la vida sombra de lo que es Dios, Jesús. Por la muerte de la desobediencia de comer de un árbol entró la muerte, y por la obediencia de comer de otro árbol entra la vida. Y dice la Biblia que cuando todas las cosas sean cumplidas y nosotros vayamos al cielo, vamos a recibir una piedrecilla con un nombre nuevo. Cada persona va a tener un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo va a describir lo que nosotros vamos a hacer, el funcionamiento y lo que nos toca hacer allá en el cielo. Y esto se va a dar por causa de Cristo. Así como Adán le puso nombre a los animales, a la esposa y a sus hijos, así Jesús le pone nombre a los que salvó. Leyes espirituales. Y te estoy contando esto para que dentro de ti tú puedas ver cómo es Dios y alineas tu vida a esta vida plena con Cristo. Y usted va a decir, ¿y la mujer? ¿Qué le toca a la mujer? De eso vamos a hablar el lunes, porque se me acabó el tiempo. Pero vamos a hablar acerca de la mujer y las leyes espirituales que van conforme a ella. Usted se va a sorprender. Después que hablemos de la mujer, vamos a conectar los dos, mujer y hombre, y usted va a ver la obra maestra de Dios. Hay gente que me dice, la guerra de los sexos, la mujer puede hacer esto, el hombre no puede hacer aquello, el hombre puede hacer esto, la mujer no puede hacer lo otro. Cuando Dios creó al hombre no fue así. No fue para competencia ni para división, sino fue para perfección y para crear cosas nuevas. Que la paz de Dios sea contigo y el Santo de Israel siga tocando tu vida y el Espíritu Santo de Dios revele a tu corazón las cosas que son para ti. Nos vemos el lunes próximo, así Dios lo permita.